conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el Señor, conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hemos comenzado este tiempo especial de gracia que el Señor nos regala, que es la Cuaresma, tiempo de convertir el corazón. El miércoles pasado, con ese gesto tan lindo y tan significativo, que es la imposición de ceniza sobre nuestra frente, sobre nuestra cabeza, como signo, como sacramental de que somos polvo y al polvo volveremos, de que nuestra invitación es a que nos convirtamos y creamos en la palabra de Dios, en su Evangelio. Comenzamos esta peregrinación por el desierto. Desierto aquí en la ciudad de Buenos Aires, y los que nos ven por las redes sociales, en la ciudad o en el campo, donde estén. El desierto es una figura muy importante justamente en toda la tradición bíblica, y recién escuchábamos cómo es llevado por el Espíritu Jesús al desierto. Allí se va a preparar, allí va a escuchar la palabra de Dios, allí se va a encontrar profundamente con el Señor. Sí, el desierto. El desierto nosotros lo podemos tener aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires también, cada uno en su casa, ¿no? Con las preocupaciones de cada día, las pruebas, en fin, los desafíos que nos tocan sobrellevar. Y es un lindo entrenamiento para ver cómo está nuestra fe. Pero antes de entrar en el desierto, que es el lugar de tentación, es el lugar de la prueba, es el lugar para salir fortalecidos, como sale Jesús de allí, ¿no? Tengamos en cuenta que Jesús no dijo una palabra de su cosecha. Todo lo que repitió fue la Escritura frente al demonio. No fue creativo, no inventó nada. Dijo las palabras
las palabras que vienen de su padre, digamos así, ¿no? Lo que él conoce, lo que ha escuchado, y con eso vence al demonio. Pero fíjense, la primera lectura de hoy nos pone en clima. El libro del Deuteronomio hace una breve síntesis de todo lo que tiene que padecer el pueblo de Israel, no solo en el desierto, sino ya al principio, cuando empieza a contar la historia. Mi padre era un arameo errante, y habla de una canastita ahí que llevan. Yo pensaba, esos dones son para el Señor, las primicias. ¿Qué les queda al pueblo de Israel? Después relean la lectura en esa canastita. Lo que les queda es la fe, el saber y la confianza, ¿no es cierto? Que su Dios, Yahvé, no los va a abandonar nunca. Al contrario, camina con ellos en el medio de las pruebas, en el medio del desierto, cuando fueron prisioneros, más que prisioneros, esclavos, allá con el faraón en Egipto. Y sin embargo, ese mismo Dios los libera. Vale decir, el pueblo de Israel tiene su propia identidad. Y la identidad se las da Yahvé, su Dios. Y por lo tanto, muchas veces el pueblo le es fiel y otras veces no. De allí la alianza, ¿no? Yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Apasionante la historia del pueblo de Israel. Tiene muchos recovecos y sin embargo que llevan en su canasta la fe. De la fe tendrán que vivir. El justo vivirá por la fe. Y así llegamos entonces a este desierto, el desierto por el cual el pueblo de Israel tiene que atravesar mucho tiempo, muchos años. A veces hasta se quejaban de la comida y de la falta de alimento. El Señor les mandó el maná entonces, pero después se cansaron de comer el maná y empezaron a extrañar. Ya les parecía rica la comida que había en Egipto cuando eran esclavos, pero sin embargo eran esclavos. Dios los liberó. Este tiempo de Cuaresma, este tiempo de desierto es para tomar conciencia quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad, quién es nuestro Dios, qué tenemos en nuestra propia canasta. ¿Hay fe o hay guardadas otras porquerías allí que no sirven para crecer? Porque es cuestión de vaciar la canasta y quedarnos con aquellas cosas que sirvan para peregrinar por esta tierra. Seguramente no son muchas cosas las que vamos a necesitar, más vale ligeros de equipaje en esta vida. La fe sin duda es una herramienta, un don, un regalo fundamental que el Señor nos ha regalado. El desierto, lugar de prueba, allí nos damos cuenta quiénes somos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el Señor en el propio silencio del corazón. Y allí salen nuestros defectos, nuestras heridas, nuestras debilidades. Allí el mal espíritu aprovecha para tentarnos. Y ninguno de nosotros, porque somos seres humanos, estamos libres de las tentaciones del enemigo, del maligno. El mismo Cristo fue tentado. Todos sabemos que no podía caer en lo que le estaba ofreciendo el demonio, pero por ser verdadero hombre también padeció esas tentaciones. Y fíjense lo que decíamos recién, Cristo sale adelante de esa prueba citando a cada rato la palabra de Dios. El enemigo es muy astuto. En la tercera tentación, él también empieza a citar la palabra de Dios. Ya se dio cuenta, porque está escrito. Y le cita. Bueno, Jesús le contesta que no tiene que tentar al Señor su Dios. Estas tentaciones de alguna manera se resumen en las debilidades, en las fragilidades que cada uno de nosotros puede tener, en lo que nos falta, ¿sí? Y no, bueno, podrían ser cosas materiales, podría ser alimentos, sin duda, pero también podría ser a nivel espiritual. Por eso hay que estar muy atentos y conocer nuestra propia identidad, quiénes somos, porque si no, el demonio también se mete allí. Con Cristo lo quiso hacer, y este es un nivel más elevado de tentación. Si eres el Hijo de Dios, fíjense, la identidad de ese pueblo que caminaba por el desierto se vuelve a ver traducida aquí en las tentaciones. Saber de dónde viene uno y saber a dónde vamos, de la mano de nuestro Dios.
Somos peregrinos. Mi padre, dice la primera lectura, era un peregrino errante, un arameo errante. Bueno, quien no se sabe con esa condición de peregrino en esta tierra, va a tener la tentación de querer afincarse. Y si me permiten, achancharse también. Armar una carpa en algún lugar y decir, acá me quedo y no me muevo. Y eso es muy humano. Sin embargo, la gracia, el Espíritu Santo tiene ese poder siempre de desinstalarnos y mostrarnos que el reino de Dios crece siempre en la libertad. Por algo Jesús utilizaba la figura del viento, que sopla donde quiere y cuando quiere, y que no lo podemos controlar, no lo podemos dominar, no lo podemos manipular, es libre. Bueno, las tentaciones que se escuchan aquí, que recién hemos proclamado y que estamos compartiendo ahora, que sufre Jesús, hablan de eso. De alguna manera el enemigo le habla de tener dominio, poder, control, manipular. Y justamente las hace sobre las realidades de este mundo, sobre las limitaciones que podemos llegar a tener. Por eso hay que estar muy atentos. Con el enemigo no se dialoga. Al contrario, hay que cortar de raíz porque es muy astuto, es muy inteligente. Siempre vamos a perder si nosotros con nuestras propias fuerzas nos ponemos a hacerle frente. En todo caso podemos hacerle frente con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, sostenidos con la fuerza de otro, pero no nosotros solos, porque ya conocemos cuál es el final. Ánimo. La invitación que nos hace el Señor es a reconocer entonces nuestra debilidad, nuestros límites. Fíjense que si queremos resumir todas las tentaciones, tienen que ver con la palabra límite. Lo que invita el enemigo es a romper el límite, a ir más allá, a hacer que las piedras se transformen en pan. Algo que sería casi mágico, algo que nos encantaría a todos, pero no está dentro de nuestra naturaleza humana. Y así con el resto de las tentaciones, en todas está ese peligro, en el ir más allá de los límites establecidos. Y esto con peligro de nuestra vida espiritual, sabiendo que la confianza tiene que ser depositada en Dios. En el fondo la gran tentación es que seamos como Dios. Esto nos suena, ¿no es cierto?, del libro del Génesis. Ahí cuando nuestros primeros padres caen en la tentación, contado en ese relato, ¿no es cierto?, que está hecho de forma catequística, pero el hecho es cierto, es real, de alguna manera pecan, se dan cuenta del límite que hay allí, se les abren los ojos al comer de ese árbol, ¿no es cierto?, del bien y del mal, y pasan el límite. Van a querer ser como dioses, tener el mismo poder que Dios. Ahí está la tentación. Bueno, nosotros veníamos predicando aquí antes de la Cuaresma, los días previos, que qué importante es dejarse a través del Espíritu Santo convertir, purificar. Es Dios el que hace esa obra en nosotros. Cuando nosotros nos queremos apoderar y queremos dominar la propia conversión, lo voy a hacer yo en esta Cuaresma, con mi ayuno, con las obras de caridad, con los sacramentos. No, lamentablemente podemos colaborar con esa obra de Dios. Desde la humildad, reconociendo nuestros límites, llevando en nuestra propia canastita la fe que hemos recibido en el bautismo y con toda la tradición de la Iglesia y del pueblo de Israel, nuestros hermanos mayores en la fe, es más fácil hacer este recorrido como peregrinos. No nos quedemos entonces en la tentación del enemigo, que puede ser resumida en una sola: ir más allá del límite, hacernos cargo nosotros, manipular y manejar nosotros la salvación. En definitiva, el pecado es uno solo: querer ser Dios, que es lo que propone en alguna manera el libro del Génesis, allí cuando nuestros primeros padres caen, ¿no?, más allá de todo el contexto del relato catequístico. Por eso el desierto es un lugar para tomar conciencia de esto. La Cuaresma es un tiempo para darnos cuenta y tratar de reparar esto. Las tentaciones nos ayudan si las tomamos por el lado positivo, porque nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades, dónde nos aprieta el zapato.
El Espíritu Santo viene en la ayuda de nuestra debilidad, porque solos no podemos, pero con Él sí vamos a llegar lejos, porque enseguida nos protege del mal, nos abre los ojos y nos cubre con su gracia, nos permite ver la realidad. El camino siempre es por el lado de la sencillez y de la simpleza. Hoy le pedimos al Señor que desarme aquellas estructuras que nos hemos creado. Si lo quieren más poéticamente, en la canasta de la vida, en la mochila del peregrino, fijémonos qué cosas llevamos. Ojalá valga la pena lo que haya allí dentro, que nos va a permitir sobrevivir, vivir, avanzar en este tiempo de desierto que tenemos por delante. Sabemos que nuestra confianza tiene que estar depositada solo en Él, solo en el Dios de la vida. Si hacemos esto, saldremos siempre victoriosos frente al enemigo. Por el contrario, si nos buscamos solos a nosotros mismos, vamos a quedar atados y esclavos en nuestras propias estructuras. Del desierto se puede salir mejor, o se puede morir en él, o se puede ser esclavo, como le pasó bastante tiempo al pueblo de Israel. Dios siempre nos viene a rescatar. Está esperando que nosotros levantemos un dedo para decir: Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Me alejé de vos, pero en este tiempo quiero volver. Basta que uno reconozca esto y pida perdón, y el Señor nos recibe con sus brazos abiertos y nos da una nueva oportunidad. Ojalá la podamos aprovechar. En el tiempo del desierto, escuchemos la voz del Señor, que vuelve a pronunciar nuestros nombres y nos llama a trabajar en su reino. Que así sea.